¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a dar comienzo a este hermoso proyecto. Vamos a hacer a Garfield. Está en tendencia ahorita, me parece que la película ya se estrenó y si no es así está a punto de estrenarse, aunque creo que ya se estrenó. Como les digo, es un personaje que está en tendencia ahorita, pero es un personaje que no tiene, digamos, tiempo, es atemporal, es un personaje muy querido por chicos y grandes, así es que Garfield está con nosotros y llegó para quedarse. Está bien bonito, amigas. Vean cada uno de los detalles. Bien barrigón, sus piecitos. Déjenme quitar este hilito de color rosa. Quiero que lo vean por detrás. Miren cómo quedó hermoso. ¿Y qué creen? Garfield se para solito. Ahí está. Para que lo puedan ustedes colocar en cualquier rinconcito, en cualquier repisa, en cualquier lugar que ustedes quieran. Está precioso. No se imaginan el gusto que me dio realizarlo. Es algo como que fue saliendo de mis manos de una manera tan natural que fui muy feliz en diseñarlo. Así es que espero que a ustedes les guste y que se animen a realizarlo también. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para su realización, voy a pedirles, si es que así lo desean, que se suscriban, amigas. Apóyenme con eso, por favor. Y si así lo desean, den like. Si no les gusta el video, si no les gusta el diseño, si no les gusta mi video, den manita abajo, también se vale. Mándenme todos sus comentarios y qué otros personajes les gustaría que realicemos en el canal. Recuerden que suscribirse es gratis, no se paga un solo peso y dar like les lleva tan solo un instante. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra manera de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya están viendo los videos con los cuales vamos a realizar a Garfield. Agradezco con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Iliana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Yolanda Torres Sangüesa, Miriam Avelar, Jonathan Cora, Patricia Illesheim y Canal Luco. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes por el apoyo. Muy bien, antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Garfield, vamos a medirlo, ¿les parece? Es una información muy importante, ya que muchas de ustedes venden o simplemente aquí en el video no se aprecia el tamaño real. Miren, de la punta de las orejitas que le quedan un poquito hacia adelante a la punta del piecito queda de 16 centímetros. Así es que no quedó muy grande, tampoco demasiado pequeño. No olviden que él se para solito. Ahí está. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí a un lado para que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para realizarlo. En esta ocasión son poquitos materiales, amigas. Todo Garfield fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% y es mercerizado. Esto significa que le dan un acabado muy bonito y es por eso que los amigurumis quedan tan bonitos cuando se realizan con marca Sinfonía. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esta información yo siempre se las
comparto porque pues no necesariamente van a encontrar marca Sinfonía en su localidad. Les recuerdo que si hacen a Garfield con un material más grueso, les va a quedar más grande. Si hacen a Garfield con un material más delgado, les va a quedar más pequeño. Por favor, tomen todo eso en cuenta al momento de ustedes elegir los materiales. Prácticamente todo el proyecto se hizo con el color mandarina. Ese es el color con el que yo le hice todo el cuerpo, desde los pies, la cola, su barrigota, su cabecita, pues aquí lo pueden ver. Predomina muchísimo, muchísimo el color mandarina. Vamos a utilizar el color negro para muchos, muchos detalles como el de las patas, como el de las orejas, estos que no sé qué son como pelitos que tiene aquí. Miren, todas estas líneas que le vamos a bordar se hacen súper, súper fácil, amigas, así es que no se preocupen por ello. Y la puntita de la cola que también está realizada con color negro. Muy bien. Vamos a necesitar el color mango, con el que vamos a hacer esto que no sé si es su boca. Díganme ustedes qué es esto. ¿Estos son sus bigotes? ¿Son sus labios? No lo sé, amigas. Garfield está bien rarísimo. Díganme ustedes. Pero para esta pieza que está debajo de sus ojitos vamos a requerir el color mango. Esto que ven aquí es simplemente un anillo mágico de 6 puntos, así es que ya se van a imaginar lo poquitito que vamos a necesitar de color rosa. Vamos a necesitar un poquitín de blanco para la parte de los ojitos y vamos a necesitar, pues eso es todo, amigas. Repito, mandarina, negro, mango, rosa y blanco. Esos son todos los colores que vamos a necesitar para realizar a Garfield. Si ustedes no encuentran los colores, amigas, exactamente, vayan, es una recomendación que yo siempre les hago cuando vamos a hacer personajes. Procuren tener una imagen cerca que les ayude a lograr el parecido más cercano al personaje que estén realizando. Yo he visto Garfield de color un poquito más tenue y se vale porque también Garfield en algunas imágenes se ve de un color más tenue. Muy bien. Vamos a necesitar un par de ojitos de seguridad. En esta ocasión son pequeñitos, amigas. Son de 5 milímetros. No vamos a necesitar sus arandelas, solo los ojitos, amigas. Ya verán más adelante por qué. Vamos a necesitar relleno. Eso sí, amigas, siempre se los digo. Debe de ir bien relleno, que esté bien durito de todas las partes que comprende. Bueno, aquí no lleva relleno, pero sí, a menos que el diseñador o diseñadora les den una indicación diferente, los amigurumis deben de ir bien rellenitos. Por ejemplo, en este caso, la cola lleva solo un poco de relleno en la punta. Ya lo verán en los tutoriales, pero si no se les da otra indicación, los amigurumis siempre deben de ir bien rellenos. Vamos a requerir un limpiapipas. A mí este es el que me sobra, amigas. Pero si consiguen un limpiapipas de color naranja, mejor. Mucho mejor. Vamos a requerir silicón frío o caliente. Cualquiera de los dos les sirve exactamente igual. No tengan miedo de utilizar el silicón frío. Pega tanto como el silicón caliente. Claro que la mayoría tiene su pistola de silicón, pues pueden utilizar esa, cualquiera de los dos. Muy bien. Pues como ven, en cuanto a materiales es poquito en esta ocasión. Vamos a ver qué herramientas vamos a necesitar. Un crochet de 2.5 o adecuado al grosor de la hilaza con la que vayan a trabajar. Se recomienda siempre trabajar con un medio número más pequeño e incluso un número. Ustedes van conociendo su manera de tejer. Hay quienes tejemos más flojo, más apretadito. Los amigurumis se recomienda tejerlos apretaditos
¿para qué? Para que nuestras piezas tomen la forma que estamos deseando, para que no se note el relleno y mucho menos se vaya a salir. Vamos a suponer que su material les pide un crochet de 4 milímetros, ustedes van a utilizar uno de 3.5, pero les repito, cada quien sabe la tensión que utiliza al momento de tejer. Eso tómenlo en cuenta, por favor. Vamos a necesitar un marcador de puntos, puede ser como un marcador plástico o incluso una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Es importante poner el marcador. La mayoría del proyecto lo vamos a trabajar en espiral y no queremos perdernos, así es que van a necesitar su marcador de puntos, aguja lanera, tijeras. Miren, aquí con las tijeras se vinieron algunos alfileres que también vamos a requerir, y vamos a ocupar este tipo de aguja plástica para agrandar el orificio donde vamos a introducir los ojitos. No importa si ustedes tienen alguna otra técnica para agrandar el orificio, está perfecto, amigas, no se preocupen. Pues como ya pudieron ver, amigas, es muy poquito material y créanme, se hace muy fácil. En esta ocasión les cuento, en el primer video prácticamente vamos a hacer todas las piezas, en el segundo video vamos a ensamblarlos y dejamos para el segundo video la cola. Yo quise dejarla para el final para que me quedara del tamaño exacto porque suponía que se iba a quedar paradito y así es, vean. Entonces, vayan preparando por favor sus materiales, que antes de lo que se imaginan estaremos comenzando con la realización de Garfield.